Te damos gracias una vez más. Señor Jesucristo, venimos a ti. Señor, tenemos hambre. Señor, tenemos necesidad de ti. Ayúdanos en esta hora, Señor Jesús, a poder que tu palabra el día de hoy sea el alimento para nuestras vidas. Gracias, Jesús, gracias por tu pueblo reunido en esta tarde. Gracias también por aquellos, Dios, que están conectados del otro lado. Sabiendo, Señor, que en estos tiempos difíciles, qué bueno, que podemos, los que, Señor, nos permites estar en tu casa. Pero gracias porque también hay otros que entendemos y sabemos, Señor Jesucristo, que tal vez no pueden. Señor, rogamos y sabemos que hay esta nueva normalidad. Pero Dios, en este lugar y en nuestras casas, que podamos sentir, que podamos tener tu presencia, que ciertamente no es lo mismo, Dios, en casa, porque a veces estamos haciendo y obrando otras cosas. Gracias, Señor, gracias por todo lo que haces, por todo lo que tienes, por tu palabra, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias. Porque mi vida, Señor, usa mi vida, tu palabra ya es santa, ya es bendita. Solamente deseo, Señor, que hables a tu pueblo. Deseo, Señor, que nos digas esa verdad, que cambiará nuestras vidas, que cambiará nuestros corazones. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto en este día estar aquí para poder compartir la palabra de Dios y de alguna manera pues llegan las noticias, llegan cosas que pues nos enteramos y pues en esta hora saber que necesitamos orar y pedir. Hay gente que está malita, nuestro hermano Cruz, necesitamos orar por él, por pastores que están enfermos, malitos. Gracias a Dios por gente que se está recuperando, pero rogamos por vidas como nuestro amigo pues David Geraldo y gente aún más en iglesias que están pasando situaciones difíciles por esto del COVID. Y bueno, pues nos enteramos de una noticia también y pues falleció una amiga, una persona que apreciábamos bastante, falleció la pastora Evelyn. Y ella estaba pastoreando si no mal recuerdo, en la Meca, y ella es de rumbos, creo por el Distrito Federal, pero bueno, lo comento bien, que de dónde es, pero pues es algo que platicaba ahorita con la iglesia. El retiro de enero fue un retiro pastoral, nos vimos ahí los que pudimos ir. Y después pues se vino la pandemia y no ha habido ningún evento. Solamente hoy sabemos a través del celular, WhatsApp, Zoom y las redes sociales lo que está pasando con nuestros compañeros, con la gente, nuestros amigos, gente que amamos, la hermandad, las iglesias. Estamos viviendo momentos difíciles, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Mandamos nuestras condolencias, no hay palabras para la familia de nuestra hermana Evelyn. Y bueno, pues era una guerrera en oración, era alguien tremendo. Tuvimos la oportunidad de coincidir en la escuela bíblica. Y bueno, que Dios nos guarde, nos ayude. Y bueno, Dios sea bienvenido a la casa de Dios. Nos impactan noticias como estas, pero el Señor nuestro es bueno. Y aquí en este tiempo, en este lugar, los miércoles estamos estudiando la vida del profeta Oseas. Así que le voy a invitar, por favor, a ir al capítulo 12 del profeta Oseas. Y lo que tenemos en este punto con cada capítulo que hemos venido estudiando y leyendo y deteniéndonos en algunos versículos del profeta Oseas, vemos que hemos encontrado tesoros increíbles, hemos encontrado palabra
poderosa para nuestras vidas, que llena nuestros corazones. Y aquí Israel está a punto de ser llevado cautivo por Asiria, pero antes de enviar Dios esta calamidad, viene un hombre que primero lo hace pasar por un proceso que encontramos en los primeros capítulos. Y una vez restaurado, este hombre viene y va con Israel a compartir esta profecía. El pecado, obviamente, conforme Israel progresó, conforme Dios le dio todo a este pueblo, ellos, la escritura aquí en Oseas dice que se multiplicaban altares, se hacían lugares altos y se iban tras las abominaciones de todas las naciones que Dios les dijo que tenían que sacar fuera. Encontramos una depravación tremenda de este pueblo, pero en versículos aquí encontramos a Dios diciendo: yo te voy a restaurar, yo voy a rescatar tu vida, yo no soy hombre para mentir, lo que pensé hacer contigo y lo voy a cumplir. Y vemos que Israel se fue tras bestias, tras becerros, se fue tras ídolos, se fue tras todo lo que hacían, la adoración a Baal, llamándole Dios. Y encontramos en este punto este pueblo, a Israel, y vemos que por un lado Dios lo va a llevar cautivo. Israel a veces tristemente siempre ha escogido por todo aquello que es en idolatría y menos a Dios. Le espera a este pueblo una gran tribulación. Y vamos a ver que, estos últimos capítulos encontramos nuevamente a Dios hablándoles, el pueblo sigue rebelándose. Al final, en el milenio, donde Dios restaura nuevamente la nación de Israel, y vamos a ver versículos donde Dios dice: yo te voy a rescatar, te voy a restaurar. Pero vamos a leer y vamos a estudiar este pasaje del capítulo 12. ¿Estamos ahí? Vamos a leer por favor el versículo 1 y la escritura nos dice de esta manera. Gloria a Dios. Dice: cercóme Efraín con mentira y la casa de Israel con engaño, mas Judá aún domina con Dios y es fiel con los santos. Encontramos nosotros aquí esta expresión donde en el capítulo que leímos anterior, Dios, por ejemplo, dice en el 10, en pos de Jehová caminarán, él bramará como león, cual león rugirá el desierto, y los hijos serán azorados del occidente. Hablando de una promesa, de un regreso, de todo lo que de alguna manera Dios iba a hacer. Pero viene aquí la escritura y nos dice: cercóme Efraín con mentira y la casa de Israel con engaño. Y aunque también viene y menciona a Judá y dice: aún domina con Dios y es fiel con los santos. Lo que en un punto dice es que las tribus del norte, Israel, definitivamente ellos no quieren nada de Dios. Definitivamente ellos no quieren nada acerca del Señor Jesucristo. No quieren nada acerca de ese Dios que los había rescatado. Y lo que dice de Judá es que Judá aún tienen a Dios, pero teniendo a Dios ellos no viven de acuerdo a lo que Dios les pide que hagan. Aún teniendo a Dios ellos divagan. Sí tenemos el reino del norte, definitivamente a Dios le dice: no, nosotros no te queremos. Ellos viven en el engaño. Y dice aquí: pero aún Judá está entre que sí quiere y no quiere. Tenían ahí el templo. Y menciona a Dios aquí y es fiel con los santos. Lo que dice aquí en un lado es que Judá tenía ciertamente el reino de David, tenía hombres que caminaban, que seguían de acuerdo con Dios, pero el pueblo divagaba. Por eso es que el reino del sur, que es Judá, vivió más tiempo, estuvo más tiempo. Pero vemos en este punto cómo es que estas dos naciones de alguna forma estaban ya divagando. Y dice el versículo 2, Efraín se apacienta del viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumentan continuamente,
porque hicieron alianza con los asirios y aceite se llevó a Egipto. Entonces vemos que este pueblo de Efraín, de la manera en que ellos decían, nosotros nos consolamos, nos apacentamos, es con viento. ¿Y qué es el viento? En un lado, pues ciertamente es que no se ve. Y ellos lo que hacen es seguir objetos vanos, vacíos. Y lo que hacen ellos es hacer alianzas. Y dice que hicieron primero alianza con los asirios. Dios a veces recuerda, se dividen los dos reinos, y como el reino del norte quedaba arriba a Siria, a veces estos reyes del norte iban y pagaban a los asirios para que vinieran con Judá, haciendo alianzas para destruir a sus propios hermanos. Y dice otro lado tremendo, dice que el aceite lo llevan a Egipto. ¿Por qué? Porque de Egipto, lo leemos más adelante, se compraban caballos, pero viene Dios y dice, mira, lo que tú tienes, lo que tú consigues de Dios de manera espiritual, lo puedes llevar a veces a comerciar con Egipto, ensuciarnos, irnos de manera incorrecta con las cosas que están afuera. Cuando sabemos que es cierto, aquí percibimos el olor del aceite, la suavidad del aceite, la presencia del Espíritu de Dios, pero también nosotros sabemos que afuera podemos seguir teniendo eso y no comerciar nada de lo que nosotros tenemos afuera con el mundo. Pero este pueblo definitivamente iban y comerciaban lo que tenían, haciendo alianza con Egipto, con los asirios. Y dice el versículo 3, pleito tiene Jehová con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos, pagarále conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y con su fortaleza venció al ángel. Nosotros vemos aquí en estos versículos 3 y 4, vemos a Dios recordando nuevamente. Dios a través de Oseas recuerda cosas como, por ejemplo, en capítulos anteriores leemos cómo es que Dios sacó a ese pueblo de Egipto. Pero aquí vemos a Dios recordándoles y diciéndoles acerca de Jacob. Y nos lleva a la vida de ese hombre. Él peleó. Cuando están en el vientre de su madre, de esta Rebeca, viendo la pelea que había, viene y consulta a Dios y le dice Dios, 2 pueblos hay en tu vientre. Y ciertamente el mayor servirá al menor. Y desde ahí entendió, sabía Jacob que la primogenitura era de él. Pero dice que adentro había un Esaú, había un Edom, había alguien rojo de enojo, y él tuvo que pelear. Lo que les está diciendo Dios, mira, tú fuiste a hacer alianzas con Egipto, tú fuiste a hacer alianzas con Asiria, pero hubo un hombre que en medio de que tenía un hermano que le estaba peleando la primogenitura, él peleó, él luchó, bendito sea su nombre. Aleluya. Te recuerdo lo que hubo ayer acerca de tu descendiente, él peleó. Sabemos la historia, él se va a buscar esposa, lo manda a su mamá a Padán Aram con su tío Labán, y lo vemos que a través de 20 años, primeramente trabaja con ese hombre 7 años, por el amor de la que amaba a Raquel, le dan a Lea, pero él vuelve a decir, no, yo peleo, y le dice Labán, a la semana te doy a Raquel, pero trabájame otros 14 años. Trabajó de gratis 14 años, y en esos 14 años Dios le dio 11 hijos. Y después él decía, yo sé que pertenezco a un lugar. Yo sé que hay un lugar, la tierra prometida, la tierra de Canaán, es donde yo tengo que habitar, y donde la bendición de los hijos y las esposas que Dios me ha dado es allá donde yo tengo que ir. Y entonces regresa, pero obviamente otros 6 años más, en donde la Biblia dice que Labán le cambia 10 veces su salario, pero al final el trabajo de Jacob, después de 20 años, le rinde el fruto y regresa rico en todos los sentidos, con hijos, esposas, ganado,
pero antes de que entrara a la tierra de Canaán, sabiendo que venía Esaú con 400 hombres y sabiendo que 20 años atrás Esaú dijo, no, nada más que pase el luto por mi padre y yo mato a mi hermano. Y hubo esa sentencia porque le había robado la bendición. Y entonces venía Esaú, venía la carne, venían 400 hombres, venía el enojo y venía él a poseer la tierra de Canaán. Y entonces viene Jesús en forma de ángel y se le pone en oposición. Y lo vemos aquí porque dice, y con su fortaleza venció al ángel. ¿Cuál fortaleza? Porque sabemos que Jesús se hizo a la par de Jacob y estuvieron peleando toda la noche. Y lo que uno de repente ora y pide y le dice a Dios, Dios, estoy en problemas, estoy en situaciones, estoy en circunstancias, estoy en deudas, estoy en esto que está pasando sobre nuestra vida. Y uno que espera de Dios que envíe la ayuda, que envíe los ángeles, los ejércitos, que acabe a Esaú. Sin embargo, cuando es la herencia de la tierra de Canaán, cuando Dios dice, lo que estoy haciendo en ti y pasándote en este momento, es porque sé que hay algo en ti y en ti está que hay algo más grande para ti, que es conquistar la tierra de Canaán y el santo monte de Dios, donde está Jerusalén, donde voy a poner mi ciudad. Y entonces hay una lucha y es Dios mismo poniéndose enfrente de nosotros. Y es de alguna manera lo que les vuelve a decir. Yo no quiero ser contrario a ustedes. Hay cosas que estoy deteniendo, pero sé que ustedes me van a obligar, pueblo de Israel, a serles contrarios, a hacerles que venga. Yo mi mano no la quiero poner en contra de ustedes. Pero ustedes recuerden, Jacob luchó con el ángel y así les dice Jacob, porque aquí en esta lucha la Biblia dice que Dios le cambió su nombre, le cambió su naturaleza. Hermanos, el tratar con Dios va a cambiar nuestra naturaleza. Lo que Dios quiere es quitar la carne que ciertamente no quiere ir a las cosas espirituales. Pero ¿cómo venció? Con su fortaleza venció al ángel. Usted y yo necesitamos saber este secreto, hermano, para pelear con Dios, porque va a ser en su fortaleza. ¿Cuál fortaleza? Mire, dice el 5, venció al ángel y prevaleció, lloró y rogóle. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. ¿Sabe cómo venció Jacob? ¿Cómo peleó Jacob con el ángel? Tal vez, cierto, en escenas, en películas hemos visto que sí, tal vez forcejeando cuerpo a cuerpo, pero en realidad lo que nos dice esta escritura es que él estaba llorando y rogando. Es la manera en que Jacob peleó, llorando y rogando. Y hubo esa pelea y esa lucha, ciertamente, pero es a través de venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo, no podemos, veo el problema, veo las cosas. Y le rogó, se prendió también de sus pies y le dijo, no te voy a ir hasta que tú me bendigas. Y hermanos, si usted y yo salimos después de estar en la casa de Dios con la bendición, sea como hayamos venido, sea la situación que tengamos, pero si usted y yo lo que venimos, cierto Dios, vengo a alabarte, vengo a adorarte, vengo a rogarte, vengo a exaltarte, usted y yo vamos a salir con la victoria. ¡Santo su nombre! ¡Aleluya! Porque rogamos, le pedimos. Entonces Dios dice, sé que puedo bendecirte, sé que estoy cambiando tu naturaleza, santo es tu nombre. Y dice aquí el versículo 6, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Tú pues, conviértete a tu Dios, guarda la misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Y viene Dios y le dice, ¿sabes, Israel? Lo que yo quiero es que tú hagas esto. Lo que yo quiero es que tú tengas esto en tu vida.
que hagas misericordia, que tú hagas esta parte y esta palabra que nosotros tenemos aquí en el versículo 6, misericordia, en el hebreo es Jesé. La palabra que nosotros encontramos ahí, le dice el profeta a Israel, lo que Dios quiere es que tú te vuelvas y lo primero que hagas es misericordia. Y esta palabra misericordia significa ciertamente agradecido, significa agradecimiento. Vuelve a dar gracias, vuelve a decir, Señor, aquí está mi gratitud. Porque recuerde, el domingo vimos, el pecado de la ingratitud viene cuando pensamos que Dios no nos ha dado lo mejor. ¿Qué le dijo Dios a ese pueblo? Ustedes tienen que ser una nación santa, de reyes y sacerdotes. Pero cuando llegaron y vieron a los Baales, y vieron a las naciones, y vieron lo que hacían, que dijeron, Dios, no nos diste lo mejor. Y empezaron a ser desagradecidos. Empezó a haber la ingratitud. Y Dios vuelve y les dice, vuélvanse nuevamente en gratitud, en misericordia, Gesed, gracias. Vuélvanse en bondad. Y también la palabra significa agachar el cuello solamente. Agachar el cuello solamente. Le está hablando a gente cristiana, le está hablando a gente que no era ignorante, le está hablando a gente que tuvo todo de Dios y que a través de tenerlo todo, lo que hizo ese pueblo es volverse orgulloso, soberbio. Ellos tenían que ser luz al mundo y a todas las naciones que estaban ahí, y a través del templo de Salomón ser esa luz que dijera, Dios, Jehová es el Dios verdadero. Sin embargo, vino el orgullo, la soberbia. Y Dios dice, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú no doblas el cuello. Y en medio de que hay una frase que decimos, aunque esté tirado, el orgullo me levanta. No, el cristiano no dice esa frase, hermano. Qué bueno si Dios nos tiró, decir, querías tratar con mi orgullo, Señor. Qué bueno que me tiraste, qué bueno que hubo esto, qué bueno que pasó en mi vida estas situaciones, porque estás tirando mi orgullo y ahora sé que ahí tirado puedo alabarte, puedo bendecirte, puedo glorificarte. Hermano, si Dios nos tira, ¿qué cree? Mire, el orgullo, si estamos ahí parados en orgullo, ¿por qué se los llevó a Siria fácilmente? Porque estando parados ya no tenían el cerco, ya no tenían la protección de Dios, solo vino a Siria y ¡pum!, les dio el empujón y se los llevó. Pero hermanos, si usted y yo estamos tirados, bendito sea su nombre, en la presencia de Dios, el enemigo va a querer tirarnos, tumbarnos, llevarnos, pero le vamos a poder decir, yo ya estoy tumbado a los pies del Rey de Reyes, Señor de Señores, yo ya estoy tirado a los pies de mi amo, mi dueño, mi Señor, es el Señor nuestro Dios, santo su nombre. Y le dice también Dios, vuélvete en misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Y esta palabra para juicio es una palabra que hemos también aprendido aquí, y esta palabra es mishpah. Y la palabra mishpah significa veredictos favorables y significa también veredictos desfavorables. Volvemos a las balanzas que Dios tiene. Su juicio es un juicio justo, su juicio es un justo santo. Y yo le decía ayer, teníamos célula de varones, y le dije, yo por 11 meses y 2 semanas no estuve enfermo. Y es un juicio favorable de Dios que tuvo a mi vida. Pero me enfermé 2 semanas y fue un juicio desfavorable. ¿En dónde cree que yo, Oscar Cruz, de repente pongo más énfasis? En 2 semanas que Dios me enfermó, en donde tal vez una semana no tuve que comer, o hubo la escasez, o no llegó el dinero, o no llegó el trabajo,
o no llegaron las cosas, pero si usted y yo analizamos, el bien de Dios siempre es más, siempre es mayor, siempre es mejor. Bendito sea su nombre. Y dice Dios, vuélvete a Dios, que sus juicios son a veces favorables. Santo su nombre, es el placer, es la salud, es el bien, es la alegría, es la felicidad. Pero a veces también sus juicios vienen desfavorables. Y es cierto, sí, nos enfermamos, sí hay escasez, sí hay un montón de cosas. Pero yo puedo expresar lo que sí pasamos valles, y esos valles duelen, esos valles a veces, cierto, sí son de meses, sí son incluso a lo mejor de años, pero analicemos nuestra vida, los años donde Dios nos ha dado, nos ha bendecido, ha estado con nosotros. Y si vemos en la historia de Israel, fueron más los años en Dios bendiciendo a ese pueblo, dándole a ese pueblo, trayendo sus bendiciones a ese pueblo. Y por un momento, tal vez, donde pasaron valles, situaciones, este pueblo viene y se volvió desagradecido. Le dice Oseas, vuélvete a tu Dios, vuelve a dar gracias, vuelve a saber que sus juicios son favorables. Y en tu Dios espera, porque nos dice el versículo 8 de Efraín, es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y esta palabra mercader es la palabra para los cananeos. Israel, el reino del norte, se volvió como los cananeos, se volvió como los mercachifles, se volvió como aquellos que Dios dijo, sácalos, no los queremos, no te vuelvas como ellos. Sin embargo, se volvió como ellos. Y vemos entonces aquí a Dios hablando con su pueblo y diciendo, tú te volviste un mercader. En Ezequiel recordamos de alguna manera lo que Dios les dice, bueno, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Pero Dios dice, yo te saqué de todo eso para hacer de ti una nación santa. Pero volviste. Sí, qué tremendo es la gente que se aleja de Dios. En algún momento uno empieza a conocer de Dios y hubo un momento en que uno se aleja, de verdad uno se vuelve peor. Pero qué bueno que el Señor nos jala la oreja y nos dice, vuélvete, porque yo sé de dónde te saqué, pero con todo lo que tienes, tú te puedes volver peor. Israel se volvió peor de alguna manera que todo lo que esas naciones hacían, se volvió un mercader. Y le dice Dios, yo sé de dónde te saqué, pero tú vuelves a hacer lo mismo. Y entonces nos dice aquí, le dice, te volviste a mercader en el 8, que tiene en su mano peso falso, hablando siempre mentiras, y dice amador de opresión. Esta palabra opresión significa violencia, y el peso falso sugiere fraude y violencia. Y en una ciudad, en una casa, en un estado, en algún lugar que existan estas dos cosas, fraude y violencia, vemos lo que pasan en algunos estados de nuestro país, con todas las cosas, en guerras, en situaciones, en lo que pasa por lo que se tienen en esos estados, hay fraude y violencia. Dice el versículo 9, y dijo Efraín, y mire, la palabra Efraín significa doblemente fructífero. Y le dice, dijo Efraín, ciertamente yo he enriquecido, hallado he riquezas para mí. Nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando cuando José le pone el nombre a su hijo Efraín, y de hecho en Génesis hay una bendición para esta tribu, y cuando se menciona a 10 tribus que son las que cayeron, no se menciona a tribus, el nombre de otra tribu, se menciona
el reino del norte, se menciona Efraín, se menciona Samaria. Fue tal la influencia de esta tribu que jaló a todas las demás. Era un líder, era fructífero, era alguien que creció enormemente en todos los sentidos. Y cuando alguien crece o tiene o sabe dar o mil cosas, pues obviamente hay gente que se allega a ellos, y así fue Efraín, y Dios le llama Efraín. En el libro de Apocalipsis encontramos que esta tribu, juntamente con la de Dan, desaparece, no están, no las pone Dios en Apocalipsis, por lo tremendo que hicieron, llevándose de alguna manera a sus hermanos. Y aquí dice, tremendo, dice, nadie hallará en mí iniquidad. ¿Hasta qué punto? Por el hecho de que progresamos, o de que tenemos, o de que es cierto, si expresamos, Dios nos bendice, pero se haya pecado. En un lado Dios es tan misericordioso, tan alto, tan grande, tan sublime, que sí nos deja y nos deja y deja gente, pero al final saber que sí habrá alguna consecuencia, alguna situación en el pecado que estemos, en el pecado que nos encontremos. Sí he conocido de gente que facturaba muchísimo dinero, pero realmente irse a su pecado y después en un momento no tener nada. Que Dios nos guarde, conocerles, caminar la manera más correctamente, pero si nos volvemos en iniquidad y tal vez sí pensamos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. Ese reino del norte duró 200 años, tuvo 19 reyes que hicieron iniquidad y pareciera que no pasaba nada. Cuando vemos el nombre que está en el capítulo 1 de los reyes que estaban gobernando aquí, con Jeroboam hubo una abundancia con ese rey. Entonces decían, estamos bien con Dios. Lo que nos dicen los profetas, lo que nos dicen los sacerdotes, está bien. Jeroboam hubo una opulencia. Obviamente los ricos sí tenían, los pobres no, pero hubo ese lado de bendición. Pero aquí vemos que Dios les estaba ya preparando lo que venía a sus vidas. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Hubo un hombre llamado Asaf, y Asaf sí decía, yo tengo envidia. Y él envidiaba, pero obviamente a los paganos. Los veo que progresan, los veo que tienen sus hijos, los veo que hacen mil cosas. Pero después al final dice, pero yo sé que voy a habitar yo en la casa de Jehová, en la casa de mi Padre, amén. Así que es cierto, hay cosas, aquí dice Efraín, dice, he hallado riquezas, nadie hallará en mí iniquidad, mi pecado en todos mis trabajos. Pero veamos la respuesta de Dios, dice el 10, empero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Dice el 11, y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Dios expresándole aquí al pueblo, ¿sabes? Yo sigo siendo Dios, yo sigo teniendo el control, yo sigo teniendo todo lo que sé que en mí y en mi ser, sé que puedo hacer y sé que puedo obrar. Y entonces también le dice, ¿sabes? Yo he mandado profetas, yo he mandado gente con mi espíritu, depositando en ellos mis instrucciones, mis enseñanzas para ti, pero ciertamente saber que tú no has querido correr y caminar. ¿Por qué? Porque vemos lo que Dios le sigue reclamando a su pueblo. Versículo 12 dice, es Galaad iniquidad. Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y aún son sus altares como montones en los surcos del campo. Y sabemos que Gilgal y estos lugares, en un inicio hubo esos lados de bendición en Dios. De Gilgal conquistaron la tierra prometida, pero después volvemos, ¿por qué nos alcemos ídolos y altares dejando a Dios?
porque es cierto, en Gilgal tenían miedo, tenían temor, Jericó estaba enfrente y todas las ciudades y los cananeos, los gigantes, y entonces volvían a Gilgal para consultar a Dios. Pero una vez que la conquistan, entonces dicen, es por nosotros, es porque vean ya la fuerza que tenemos, vean nuestras armas, vean que somos un ejército poderoso. El lugar de donde de alguna manera empezamos con Dios, después se volvió ese centro donde ya sacrificaban, tenían idolatría. He puesto el ejemplo aquí que cuando no tenemos algo que necesitamos, vamos con Dios a un trabajo, pero después eso que Dios nos da, una casa, un carro, un negocio, algo, se vuelve nuestros ídolos y nos olvidamos de Dios. Qué tremendo aquí lo que era Gilgal, empezando en Dios, pero después se volvió un ídolo. Y vuelve el 13 a mencionar a su descendiente, dice, mas Jacob huyó a tierra de Harán, diciéndonos Dios y la revelación que tenía la mamá de Jacob. Allí en ese lugar había pura pagana, pura cananea, pura gente que Esaú, su hermano, ya se había llegado a ellos. Y la Biblia dice, y Esaú era un dolor de cabeza, bueno, no dice, era una situación extrema, de situaciones difíciles que vivían esa familia por Esaú. Y sí, el tener un hijo, una hija que no camine con Dios, vaya que nos causan problemas y situaciones. Y Rebeca le dice a Jacob, hijo, tú ve a buscar allá, entre tus parientes, entre nuestra sangre, tú ve allá, tú huye. Y le está diciendo eso Dios aquí. Miren, vuelvan, huyan, corran. Pero este pueblo estaba dormido. Este pueblo decía, no, ya lo que venga. Pero Dios dice, y les dice aquí, mas Jacob huyó a tierra de Harán y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y dice el 14, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Hablándonos de Moisés, que por medio de lo que Dios habló a través de esos hombres, dice Dios, preservó, sacó de Egipto a este pueblo de manera tremenda. Pero dice el 15, al final vemos cosas, ¿no? Como estas. Enojado a Efraín a Dios con amarguras, por tanto sus sangres se derramarán sobre él y su Señor le pagará su oprobio. Diciendo Dios, no quiero ser su enemigo, no quiero venir en contra de ustedes, pero no será quitada su culpa y tampoco quitaré el castigo de lo que vendrá por ustedes. Y diciéndonos Dios, les pagaré su oprobio, les pagaré lo que ustedes han hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Dios. Ajá, hermana, sí. El oprobio es deshonrar a Dios. Deshonraron a Dios Efraín y lo deshonraron al adorar ídolos, al hacer todo esto tremendo. Vamos a entrar al capítulo 13, capítulo 13, y es que de alguna manera lo que vemos es versículos donde Dios obra, Efraín sigue haciendo lo malo. Dice así, capítulo 13, versículo 1, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Entonces lo que nos vuelve a decir este versículo es lo mismo. Efraín era tan importante, Efraín era tan sabio, Efraín tenía tanto, era poderosa o muy poderosa entre las 12 tribus, que cuando hablaba la gente callaba, la gente venía. Pero viene y dice, pecó en Baal, es decir, respecto a Baal, adorándole. Y vino este lado de adorar los becerros. Y el clima de pecados, pues nos dice aquí, Efraín murió.
Es lo que tiene la consecuencia del pecado en nuestras vidas. En nosotros el pecado lo que engendra es muerte. ¿Se acuerda de Adán? Dios le dijo, el día que del fruto de él comieres, ese día morirás. Y dice alguien, no murió, pero recuerde que Dios dice que un día para él son como 1000 años. Adán murió a los 930 años. En un día de Dios, él no llegó y murió. Es lo que hace el pecado en nosotros, nos dice Dios. La muerte viene porque fallamos, pecamos. Y sabe, podemos andar arrastrando y trayendo esa muerte, pero bendito el Señor nuestro Dios, usted y yo podemos correr a la cruz del Calvario. Y aquello que hayamos hecho, hay unos brazos amorosos, hay unos brazos abiertos que nos están esperando, porque en medio de lo que hayamos hecho, Él nos ama y Él nos perdona. Pero dice, murió. Y lo que le pasó a esta nación, pero vamos a ver que también Dios los va a restaurar. Dice el versículo 2, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Entonces ellos fueron tan tremendos como se volvieron haciéndole lo que tenían sus ídolos y todo de una manera tremenda. La palabra para becerros, en un lado nos lleva a una letra hebrea que es la letra Aleph. Y la letra Aleph nos lleva al nombre de Elohim, Dios. Entonces ellos conocieron la verdad de ese nombre de Dios. Si usted recuerda cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley, lo que Aarón les hace es un becerro. De hecho, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Aarón le dice a Moisés, yo solo junté, lo aventé al fuego y salió esto, porque el enemigo sabe imitar. Aquí el grado tan tremendo dice que ya la gente se volvió tan idólatra a los becerros, que a la gente le decía, vayan y besen a los becerros. ¿De acuerdo? Estamos viendo pues la serie donde Rahab, ¿verdad? Y ella dice, es el Dios de los hebreos, es invisible. El Dios de los hebreos, dice, no se ve, pero está en todo lugar, está con nosotros, está aquí. Pero ¿a qué punto de conocer y tener ese entendimiento y caer que decir ahora sí, este becerro lo beso, es mi ídolo? Se hicieron tantos, hermano, tantos estatuas, ídolos, toda obra de artífices, y dicen, ¿verdad?, los becerros. Dice el versículo 3, por tanto, haber hecho esto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que de la chimenea sale. Y viene Dios y dice, son niebla, 4 cosas, rocío de la madrugada, también como el tamo que la tempestad arroja de la era, y son como humo. Les está diciendo, en todo esto que ustedes hacen, confían, y viene, obviamente, nada les va a retribuir en lo bueno. Porque ellos aquí lo que trataban de expresar y decir, somos buenos, hacemos el bien, vamos a volver a Dios, leíamos en un capítulo anterior, pero Dios viene y dice, los intentos, lo que ustedes dicen, sí, el profeta Oseas nos está hablando, la palabra nos está diciendo, pero sus intentos de querer caminar con Dios, hacer lo correcto, hacer lo bueno, volver a hacer justicia, dar gracias, era como humo, era como niebla, era como rocío, era como el humo que sale de la chimenea.
Y Dios diciendo, este pueblo es de esta manera. Dice el 4, estos son ustedes, mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Bendito su nombre, porque yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dice Dios, yo te conocí, yo sé dónde estabas, yo te traje desde Egipto. Vuelve a recordar un ayer donde estuvieron, pero dice el 6, en sus pastos se hartaron. Hartáronse, ya vimos este versículo, y ensorbebecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y vemos aquí, ya vimos cómo en Deuteronomio, Dios enriqueció a este pueblo, pero mientras más ellos crecían, nos dice en el versículo 10:1, es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Y por eso este versículo 6 dice, en sus pastos se hartáronse
ahora